Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Economía P2P. Nuevamente estamos acá con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Saludos, Leo. ¿Todo bien? Saluton. ¿Kiel bifartas? Hasta ahí, tranquilo por acá. Perfecto. Ya la semana que viene va a ser un poco más La semana que viene. algo, me parece. Exactamente. Bueno, arrancamos un episodio un poco más light. Ya creo que esto se publica. Va a ser el primer episodio que sale el año 2023. Y bueno, obviamente la gente siempre se plantea, ¿no? Bueno, ¿qué objetivos me voy a poner este año? ¿Qué metas voy a cumplir? ¿Qué logros quiero alcanzar? ¿Qué habilidades y estrategias quiero cultivar? Y como primer consejo, no vale la pena ponerse una estrategia a principio de año. De hecho, estadísticamente son las que menos se cumplen. Sí, lo que funciona es cuando tenés una buena idea, independientemente del momento del año que sea, empezá a aplicarla. Eso como principal, ¿no? Tenés que esperar, se te ocurre en febrero y decís, bueno, no, para enero del año que viene. Claro, exactamente. Es como, O sea, no lo vas a terminar haciendo nunca, sí. estadísticamente hablando. Las mejores aparte son las que te fijás para el 2030, ¿viste? Sí, exactamente. Es más, Sí, tengo sí. una agenda que hice 2030 que está buenísima, después te la paso. Dale, Son dale, todos los buenísimo. objetivos que quiero cumplir para ese año, Sí. ¿no? Todos los objetivos que todos tenemos que cumplir para ese año. Y de hecho, Sí, todos sí. estamos un poco en camino a cumplir esos objetivos, los queramos o no. Sí, son objetivos compartidos. Suena re amoroso. Exactamente, son objetivos, digamos, comunes a todas las personas, a todos los seres humanos, que nos van a hacer bien a todos, o eso por lo menos es lo que leí en el panfleto que me dieron cuando me lo Sí. presentaban. Cuando pasé por la Como plaza, digamos una cosa, estaba la orbe técnicamente y, no se y al llama, lado me el dieron el nombre, papel. el nombre correcto no es Agenda 2030, son Objetivos para el Desarrollo Sostenible y tiene como fecha de aplicación justamente el año 2030. Pero los proyectos o las propuestas que tienen son tan divertidas de leer y cuando uno realmente va a lo que implican, suenan bien, son todas cosas que, digamos, potencialmente cualquier persona podría querer. Y es un poco también la estrategia de marketing. Cuando uno va a lo que realmente, bueno, implica lograr esos objetivos, entiende que quizás, bueno, acá hay algo un poco más que no nos están diciendo, que justamente tiene que ver con un plan que quizás no sea tan benevolente con nosotros como nosotros esperamos, sino que espera que nosotros hagamos grandes sacrificios para poder adaptarnos a esa realidad que de una manera u otra se está imponiendo, ¿no? Ya estamos un poco en camino a eso. ¿Ya coincidís conmigo en esto? ¿O coincidís que vamos en una dirección completamente contraria a la agenda No, 2030? no, estamos yendo de palomita, me parece, ¿no? Sí. Yo creo que estamos cayendo en picada. Por suerte, Pero bueno, porque lo si bueno no... No, bueno, a ver, hay una Diría. estrategia, ¿no? Que es como más aceleracionista en el sentido de a medida que más se acerca, ¿no? Esto y más gente se va dando cuenta de que por ahí no es lo que nos habían prometido, más personas se van volcando hacia herramientas alternativas, ¿no? Por ejemplo, una de las propuestas es una moneda única, global, o muchas monedas centralizadas, ¿no? Digitales o digitalizadas por los bancos centrales. Bueno, la gente se está volcando más a las criptomonedas, especialmente también Bitcoin Cash está apareciendo como una alternativa muy, muy deseada y justamente pasa un poco a ser como la ideal, ¿no? Para contrarrestar todo este efecto negativo. Entonces, de golpe es como que el último tramo es el que ellos más difícil tienen para lograr comprometer, ¿no? Cuando salió Bitcoin en 2008 creo que no se lo habían visto venir, o por lo menos no lo habían podido predecir. Lograron de alguna manera dilatar el desarrollo y el crecimiento mediante la infiltración en Blockstream y mediante el secuestro del proyecto, pero justamente por el mismo diseño, Bitcoin Cash logra pasar esa barrera y logra seguir existiendo independientemente de las personas que intentaron destruirlo originalmente. Entonces, hoy en día seguimos teniendo esa misma moneda que apareció en 2008 y sigue teniendo las mismas características que la hacen ideal o una herramienta principal y destacable. Quizás te diría que hasta incluso podría ser como la bala de plata, ¿no? Para Sí, la punta de contrarrestar lanza. todos estos efectos. Prácticamente. Exactamente, la punta de lanza. Y bueno, con Ian siempre nos gusta charlar de estos temas. No solamente acá en el podcast, tenemos varios podcasts hablando de, bueno, qué podría pasar en el futuro si la cosa se pone un poco en nuestra contra o el viento no nos sopla a favor. Pero también lo charlamos en privado, ¿no? Y el otro día justo estaba pasando por uno de estos canales que hay en Telegram, por ejemplo, y habían pasado una lista
se la mando a Ian y nos gustó a los dos. Entonces queríamos compartirla con ustedes, para que obviamente vamos a charlarlo un poco y que ustedes también puedan ver esta lista, ¿no? Y esta lista en definitiva tenía este título: Rechaza el gran reinicio, ¿no? Justamente como una especie de lo que se plantea como reiniciar la sociedad, empezar de cero. Bueno, plantea un rechazo y plantea cosas específicas que uno puede hacer para ir en ese sentido. ¿Notaste que el gran reinicio es como el nuevo hombre? ¿Viste? Va como medio de la... Suena como parecido, Sí. ¿viste? Es como cambiar todo, como que Sí, de acá en adelante felicidad absoluta y total, bull run de alegría para todos. Bueno, por igual. esto no es casualidad, funciona, Sí, digamos, sí. para atraer un montón de gente, y es de hecho lo que prometía el comunismo originalmente, ¿no? Te prometían una nueva sociedad, ¿no? Sí, O sí, sea, el que nuevo una hombre, sociedad todos sin vamos clases. vamos a pensar distinto. Exactamente. Sí, sí. No, la contención o la lucha, Sí, la te lo venden contienda de como clases no va a ser más, te decían. te lo venden como un salto evolutivo, ¿viste? Casi te Exactamente. diría. Es como un nuevo, es como el Homo sapiens sapiens y después viene el superhombre del gran reinicio. Es más o menos lo que te plantean hoy, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, vamos a ver realmente si Que es una mejora evolutiva. Claro, es que en el sentido fondo es social. su misión, básicamente. Exactamente. Y si bien esta vez vamos a tocar temas que por ahí no están estrechamente relacionados con BCH, digamos que BCH siempre permea un poco todo esto, ¿no? Porque para muchas de estas cosas vas a necesitar, obviamente, interactuar con otras personas. Sabemos que la economía se da de forma libre a través de intercambios voluntarios. Entonces, obviamente para esos intercambios el trueque no es un sistema eficiente, o no tiende a ser eficiente, o tiende a ser rápidamente reemplazado por un bien común, un bien que todos quieran. En este caso BCH podría cumplir el rol de reemplazo, ¿no?, a todas estas monedas fiduciarias que van a ser eventualmente reemplazadas por una moneda centralizada o digital de Banco Central, como ya lo planteamos. Si no escucharon, creo que es el episodio número 36, damos consejos a los banqueros centrales que quieren implementar su propia moneda de Banco Central. Está excelente, se los recomendamos, ahí tienen un montón de consejos. Lo que vamos a hacer ahora es darle la solución a las personas, ¿no?, que justamente van a tener que sufrir la implementación de estas monedas, para que, bueno, vean qué alternativas tienen, o por lo menos hoy en día cuáles existen, para justamente ponerle como una especie de freno, aunque sea en casa, ¿no?, a todo este gran reinicio, a toda esta aparición de este superhombre. Bueno, entonces arrancamos. La idea es, obviamente no hay que cumplir necesariamente todos los puntos, no es para que, bueno, esto es una lista, entonces hay que como ver Sí, qué, no es un qué nos examen, falta, chicos. qué tenemos, qué no. Exactamente. Esto es como una especie de paneo general. Y obviamente, esto es como la estrategia local, ¿no? Depende del lugar, depende del momento, depende del contexto. Siempre hay que mirar primero la realidad y no decir, ok, esta es la única estrategia que funciona, entonces es lo que vamos a hacer en todos lados, ¿no? Y tiene que ser así, porque eso sería hacer planificación central, no sirve. No solamente no sirve, sino que aparte generaría un montón de contiendas. Esto es para más o menos tomar una idea de cosas que pasan hoy en día en la sociedad y cosas que nos quieren de alguna manera imponer. Entonces está bueno plantearlas de una manera en la cual ya se piensa desde la solución. Entonces, el primer punto que se menciona es uno que va a parecer bastante interesante, sobre todo si por ahí no venís escuchando mucho el tema además, pero tiene que ver con la familia específicamente. Y habla de, idealmente, tener más de 2 hijos. Esto porque justamente no es solamente una cuestión de repoblar el mundo. Hace décadas nos vienen diciendo que hace décadas el mundo está superpoblado, sobrepoblado, y la sobrepoblación se vende como uno de los principales problemas a resolver por cualquiera de las agendas, ¿no?, que tendrían que estar en la mesa de los estados nacionales, las provincias, los estados internacionales, los organismos. Entonces, todo este tipo de instituciones, ¿no?, que se dedican justamente a pensar la solución de la sobrepoblación. Pero, ¿realmente existe un problema de sobrepoblación o, por el contrario, hay unos lugares que están infrapoblados? Entonces, acá, Ian, ¿querés comentar algo? Sí, bueno, esto es lo que se viene hablando bastante últimamente. Bueno, inclusive Elon Musk, Jordan Peterson, hay un montón de gente que lo dijo en voz alta, ¿no? En realidad lo que tenemos es un problema de, en vez de overpopulation o de sobrepoblación, tenemos underpopulation, o sea, despoblación. Infrapoblados. Sí, sí, sí. Ya hay países, estamos hablando de prácticamente todos los países del mundo sacando África, y te diría que inclusive cuando mirás África, no son todos los países de África, son, si querés, los más
cuarto, quinto mundistas. Porque si te vas a los países de África que mejor están económicamente, ya el rate de población te cae a menos de 2. Básicamente el número mágico es de 2.1, ¿no? Ese 0.1 es porque hay gente que le atropella un auto, por ejemplo. Entonces, claro. O porque pincha por efectos adversos de, bueno, no vamos a comentar. Sí. Básicamente, lo que dice esto es que, o sea, todos tienen que tener por lo menos, cada pareja tiene que tener por lo menos 2, ¿no? Y cada tanto una pareja tiene que tener 3. Eso para no extinguirnos. No sé si, me parece que Sí, no es demasiado eso, descabellado además, pensar en no extinguirnos, ¿no? exactamente. No, pero aparte creo que tiene que ver también con lo que es la función social de la familia, que esto ya no se habla. O sea, por ahí muchas personas, sobre todo los más grandes que nos escuchan, hayan crecido con la idea de la familia es la base de la sociedad. Yo ya cuando estaba en la secundaria no lo escuchaba tanto y creo que hoy en día le preguntas a un chico de secundaria y no lo escucho nunca, pero antes esto se decía. ¿Y por qué? Porque las sociedades entendían que para poder prosperar económicamente, bueno, había que tener nuevas personas que entraran al mercado laboral, que aportaran su conocimiento, que aportaran mano de obra, que, digamos, hicieran de alguna manera crecer la economía. Y obviamente una persona más es una persona que demanda, que consume, que aporta, que cultiva, y si es una persona de bien, va a ser un neto positivo para la sociedad, ¿no? Entonces es importante. El problema es que justamente en esta carrera por generar dependencia, una estrategia excelente es decirle a la gente que deje de tener hijos. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando sos grande te genera más gente dependiente del Estado, o sea, tenés más gente viviendo de pensiones y jubilaciones, por ejemplo, que la mayoría de los lugares son estatales o son extremadamente subsidiadas por el Estado, y las familias dejan de contribuir a ese sistema de aportes, ¿no? Por el contrario, las personas que sí quedan tienen que aportar cada vez más de su salario al Estado para sostener ese sistema, o te lo reemplazan con un UBI. Entonces, de alguna manera, la familia o los hijos, que eran los que sostenían a los padres en edad adulta, pasan a ser reemplazados por instituciones estatales, gubernamentales, y genera una dependencia. Entonces, el día de mañana, el jubilado no va a votar para desarmar el sistema de pensiones públicas. Sí, esto es lo que ya hemos mencionado en algún que otro podcast con Marcelo, del tema de no hay almuerzo gratis, me refiero, del tema de los cuerpos intermedios, ¿no? O sea, son todas estas instituciones, organizaciones sociales, si querés, que no son estatales. Y o sea, es lógico que el Estado las quiera destruir, ¿no? O sea, poniéndote del lado del Estado, te entorpecen. Vos preferís directamente a la gente enchufada a la Matrix, no que se junte con la familia, ¿me entendés? Y eso, no sé si se acuerdan, pero cuando fue el tema de la pandemia y todo, en 2020, 2021, no quiero que nos baneen, ¿no? Pero básicamente, ¿te acuerdas que no te dejaban, boludo, juntarte con tu familia? ¿De qué estás hablando? Eso No te lo permitían. No, porque el no sé qué, dale, pero, ¿me entendés? Fueron como que 2 años. Hay gente, boludo, que estuvo años sin ver a su familia. No, una locura. Creo que en Australia, por ejemplo, no podías entrar a Australia siendo australiano durante esos años. O sea, no... Una locura total, ¿me entendés? Te fuiste de vacaciones y no puedes volver a tu casa. Y no puedes ir a tu familia. Tremendo. O sea, lo que querían era como y si no pasó atomizarte. algo muy similar, digamos. Es como, claro. Tampoco estaba tan lejos de eso, no. No, total. Es que lo que querían hacer básicamente era atomizar a las personas, ¿no? Por exactamente. la excusa que quieras y lo ves repetido. O sea, lo van a sobre todo notar en otros de los puntos, pero muchas veces la idea es atomizar, porque es mucho más... Es como la frase esta de divide y reinarás. Bueno, si dividís hasta el mínimo posible, te es mucho más fácil. Sí. Porque después es simplemente bombardeo masivo y la gente cae. Muchísimos caen. Y es lo que pasó hoy. Entonces, formar familia, que sería este punto, la verdad que es algo totalmente imprescindible, ¿no? Además, vos pensás, si la gran mayoría no se van a multiplicar, estos son todos los temas que siempre hablamos, hay comunidades que sí se multiplican. Los Amish, los judíos ortodoxos, sobre todo dentro del mundo religioso hay gente que tiene religiosamente hijos. O sea, en el largo plazo la demografía va a ser eso. Y la verdad que nosotros tenemos que entrar dentro del combo demográfico, ¿no? Dentro de unos años. Pues si no, nos vamos a extinguir, ¿se entiende? Y no solamente como humanidad, sino como
como comunidad en sí, ¿no? Si querés hablando un poquito más amplio, libertario, lo que sea, si no te multiplicás, ¿viste? Te quedas arafue. O sea, podemos ser más relevantes en el futuro de lo que somos hoy. Por una cuestión demográfica. O sea, es un arma a favor. Entonces, me parece como que es importante, ¿no? Aparte, bueno, lo vamos a ver en otros puntos. Pero mucho de todos los incentivos que te dan hoy está hecho para justamente esto, para distraerte, ¿viste? A las minas, con que son las emprendedoras del siglo y el techo de cristal y qué sé yo, y o se quieren dar cuenta, tienen 30 y pico y no pueden tener más de un hijo, o lo tienen que tener con cualquiera, las apuradas. Por eso estas mujeres de 30 y pico están desesperadas por encontrar cualquier hombre. Vos preguntale a un hombre, por lo menos en Argentina, ¿no? Probablemente en el resto de países pasa igual, pero preguntale a un hombre de 30 y pico cómo están las mujeres de su edad. Te voy a decir que están desesperadas. Muchísimas están desesperadas. Entonces, o sea, todo se trata un poco de hacerte perder el tiempo para que no tengas hijos, ¿no? Y eso tiene un porqué. O sea, vos imagínate que tal vez sí tengas pareja, ¿no? Pero cuando tengas 70 años, el que te debería cuidar son tus hijos. No un robot del gobierno que te transmite los discursos de Xi Jinping en vivo y en directo, ¿me entendés? Tipo, que te hace altoparlante. De Klaus Schwab en el programa. Claro, boludo, con la carita de Klaus y te habla todo el tiempo, te come la cabeza. No, o sea, ¿me entendés? Debería ser tu hijo, o sea... Y tu hijo, además de si tenés hijos, te va a cuidar si invertís en él, ¿no? Si invertiste toda su vida durante él y lo cuidaste y todo esto es... O sea, si sos una persona presente en su vida, si sos alguien que se interesa, o sea, tener hijos y pegarle después, ¿viste? O sea, sabemos que hay casos en los que eso no ocurre, entonces... Obviamente. Estamos hablando de crianza pacífica y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Bueno, sigamos con el punto, porque si no, vamos a tener que dedicar un podcast a esto específicamente. Sí, o 2 podcasts. O 2. Cortando el tema. Sí. Bueno, el siguiente punto, después de este, que obviamente es importante y va a salir mucho, es comer mucha carne. Y esto es interesante porque hay varios lugares donde ya lo están explicando, hay mucha gente que se está empezando a dar cuenta, ¿no? Pero el ser humano es mayormente carnívoro. Es decir, el ser humano está diseñado, la anatomía y la fisionomía del ser humano están diseñadas para encontrar y consumir principalmente carne. Es decir, si bien tenemos la capacidad de ingerir una gran variedad de productos en tiempos de necesidad, por así decirlo, nuestros ancestros cazadores y recolectores mayormente consumían carne. Sí, ahí lo que se refiere es lo que se le dice carnívoro facultativo. O sea, sos preferentemente carnívoro, pero podés sobrevivir con plantas como plan B, ¿viste? O sea, si no hay carne y te estás muriendo de hambre, bueno, mandate una verdura. Pero eso es básicamente lo que es carnívoro facultativo. Por el contrario, cuando ves la agenda, lo que te proponen es totalmente lo opuesto, ¿no? Sí, dieta vegana, o sea, prácticamente para claro, todo el mundo. ¿No te parece? O sea, vos te pones a ver los temas, ¿viste? Decís, bueno, no, te quieren sumiso, te quieren atomizado, te quieren no sé qué. ¿Y en la dieta te van a tirar la buena? No, dale. No, claro, boludo, justo en eso te va a tirar la buena. No, claramente no. De hecho, otra cosa, y que tiene que ver con el tema anterior, por ejemplo, las mujeres que siguen dietas veganas tienen más dificultades para reproducirse, porque el cuerpo le faltan un montón de nutrientes que solamente se obtienen a partir de fuentes animales, las que estamos hablando de las personas que son veganos y no consumen suplementos, ¿no? Y que después empiezan a tener deficiencias energéticas, entonces el mismo cuerpo empieza a decir, ok, no te reproduzcas. Hay mujeres de 20 y tantos que tienen dietas veganas durante varios años y que tienen síntomas de la menopausia. O sea, estamos hablando de una caída de la fertilidad tremenda. Entonces, obviamente, esto afecta el primer punto. Pero bueno, tampoco es para volver al tema, es como para simplemente aclarar de, ok, pero la dieta vegetariana o vegana no es tan buena como te dicen. Sí, no es para ponerse conspiranoico, pero son todos como medio aristas de lo mismo. Digo, como que siempre cuando ves el camino al final decís, puta, siempre termina lo mismo. Y es más o menos así, boludo, literalmente. Te pones a buscar un poquito y termina siempre igual. Bueno, y acá también el punto dice... alimentar a los pollos con insectos. Dice, Klaus Schwab odia ese truco. Claro, sí, pues los insectos son para que te lo comas vos, Klaus. O sea, nosotros te los vamos a dejar a vos para que te lo comas vos y tu familia. Se pueden comer todos los insectos. Nosotros dejá, yo me voy a comer vacas mejor. Sí, o me voy a comer los pollos y se comen los insectos. Claro. Me encanta porque hay un meme de Klaus Schwab que dice,
You will eat the box, you will live in the pod. Y después aparece el pollo que dice I will eat the box, I will live in the pod. Es como básicamente como Claro, boludo, hace falta que me lo coma yo. Me puedes comer y yo te doy carne, ¿viste? Como, Claro, es carne como... y huevos. Claro, ¿por qué me tengo que comer yo la verdura? ¿No se lo puedo dar a la vaca y después comerme la vaca? ¿O no se le puedo dar los insectos al pollo y después comerme el pollo? En vez de darle granos al pollo, ponemos grillos y después me como el pollo, ¿me entendés? Exactamente. Sí, tarda un poco más, pero bueno, dale. Más rico. Bueno, tema dieta. Esto no termina acá. Dejar de comer el azúcar. O sea, el azúcar en general, el azúcar, sobre todo el azúcar refinada. Estamos hablando de azúcar que está presente como azúcar de mesa, el azúcar blanca que todo el mundo conoce. Preferible eliminarla. O sea, tiene después de una cierta cantidad diaria, que no tengo exactamente, creo que eran más o menos 8 gramos, eso puede llegar a generar una adicción al azúcar. O sea, el ser humano naturalmente no consume tanta azúcar y tanta azúcar puede ser nociva. Entonces, preferentemente es evitarla. O sea, por ejemplo, si te gusta el café con azúcar, prueba el café sin azúcar. Créeme que después de unos meses te va a gustar y no lo vas a probar. Claro, madura un poco y te va a hacer azúcar. Madura el paladar, exactamente. Claro. Como cuando probás hígado la primera vez. Claro, después que lo tomás, comés la número 86. Bueno, si te diera un paté de chico, el hígado te va a gustar. Sí. Bueno, además de este punto, lo interesante es que, por ejemplo, podés reemplazar el azúcar por el azúcar impalpable, viste que es esa ultra refinada. Te va directo al neocórtex. Te va directo al neocórtex. Esa es tremenda, boludo. Esa es tremenda, boludo. Te manda y te va directo. Yo no sé cómo hacen, pero es que te va directo. Lo sentís, ¿viste? Sí. Pero bueno, yo creo que este punto tiene mucho que ver con, sobre todo con todo lo que es comida procesada. ¿Viste? Como industrializado, procesado, como bueno, ya hablar del aceite y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tiene que ver con que hay estudios, por ejemplo, en los que se le da la misma cantidad de comida procesada y no procesada a las personas, ¿no? Y las personas que lo comieron de forma no procesada se sentían satisfechas. Y la que se lo dieron procesado pedía comer más, ¿me entendés? O sea, pero negro te dieron lo mismo, solamente que procesado. Bueno, en este caso, y no tiene que ver con solamente molerlo, ¿no? Es con todo un proceso industrial que se le mete en el medio. Lo interesante de esto es que, o sea, la comida, toda esta procesada está como diseñada para hacerte tener hambre. O sea, está diseñado para que tengas hambre, boludo. Es tremendo. Es como, por ejemplo, la industria de alimentos sabe que la gente tiene una tendencia natural para gustarle lo dulce. Eso tiene que ver con que comías frutas, muy probablemente, ¿no? O sea, por eso las frutas son llamativas, están a la altura y todo ese tipo de cosas. Entonces tu paladar como que medio se adaptó a eso. Pero no es lo mismo fructosa que glucosa, por ejemplo. En este caso lo que te están dando es glucosa hiperrefinada. ¿Sabes, por ejemplo, sabes que la Oreo es vegana? Sí, Qué lindo, sabía. está salvando al planeta. ¿Vos sabés lo que tienen adentro? Vos ves la crema de Oreo, por ejemplo, y te juro, boludo, es una pasta. O sea, este es azúcar con aceite y lo procesan y eso es. Es azúcar con aceite, boludo. Eso es una locura. Y la masa debe ser azúcar con aceite. Tremendo, yo eso no lo sabía. Un poquito de harina, 16 ceros. Y claro, es una cosa así, boludo. Y un colorante que debe ser aceite colorante, ¿viste? Sí. Es tremendo, es lo peor del mundo. Bueno, vos te pones a ver la mayoría de las comidas y te vas al mundo de las galletitas, boludo. Es tipo, todo es azúcar con aceite. Ahí tenés una de las grandes ventajas de cocinar en casa, ¿no? O sea, acercar obviamente un poco digamos, el proceso productivo, traerlo un poco más. O sea, no te digo cultiva todo vos, porque eso es imposible. Y obviamente la sociedad sea naturalmente el intercambio y sea el comercio, ¿no? Y vos no vas a... Pero sí está bueno, ¿viste? Cuando tenés acceso más cercano a el origen de los productos que consumís directamente. Sí. Lo cual obviamente es más difícil si estás en una ciudad que si estás en el campo, por ejemplo. No, si estás en una ciudad te va a venir con el router de Wi-Fi. Sí, te van a venir. Adentro del router encontrás y abrís y hay un paquete de Oreo, ¿viste? Al lado del nodo de Lightning, te ven. Al lado del nodo de Lightning y el reactor nuclear. No me lo puedo sacar de la cabeza, boludo. Sueño con el router. Bueno, hablando de
cosas procesadas, cosas que sí hay que procesar dentro de lo posible, es el agua. Sí. Acá dice, y yo la verdad que no lo sabía esto, no tomar agua de la canilla. O sea, yo tomo agua de la canilla, admito que tomo agua de la canilla. Ian me dice que no hay que tomar agua de la canilla, así que vamos a dejar que ahora los próximos 20 minutos ya nos explique por qué el agua de la canilla es mala. Boludo, porque te la manda la Rita, el agua de la canilla, ¿te das cuenta? Sí. No te digo que tiene olor a la olés y tiene olor a la pelada, pero es agua de la canilla, o sea, pensá que claro. Viene en un caño que debe ser una basofia. Yo entiendo que sí, puede que, o sea, si compras un agua de una empresa, tal vez pasó por algo similar, pero te juro que no debe ser similar ni de casualidad. Aparte lo sentís en el gusto, boludo. Probá agua de canilla, probá agua de no de la canilla y te vas a dar cuenta al toque. Sí, pero no es que por el agua te mandan cosas, o sea, no estamos diciendo, che, el agua tiene químicos que digo te sacan, que pasa por caños que no lo limpia nunca, boludo. Claro. ¿No una viste las fotos de los caños por lo que pasa el agua en las ciudades? Hay fotos de los partes. Vos ponés en no lo internet. Quiero buscar tampoco. No, ¿sabes lo que es, boludo? Vos ves el caño y tiene todo sarro a los costados y mugre y ratas probablemente y todo lo que pasa. Bueno, por ahí es donde pasa el agua que te llega, boludo. O sea, no lo tomés porque es literalmente basura. Además de la cantidad de cloro que tiene. Por ahí mejor que comprar agua es filtrarla con algún sistema de filtros. Sí. Bueno, es como que, vos sabés que por lo menos tuvo un filtrado. Sí, o podés comprarte un filtro de agua. Hay un montón de empresas que se dedican a esto. Por eso. O, bueno, nada, comprarte, viste, los bidones con el dispenser. Yo lo que sí empecé a hacer es, por ejemplo, hervirla, el agua. O sea, yo el agua estoy tratando de hervirla antes de consumir, por lo menos para las cosas que necesito agua de buena calidad. Sí, o por ejemplo, si vas a usar, no te digo que llenes, si te vas a hacer una sopa, ponele, ¿me entendés? No te digo que metas agua del bidón, ahí si para querés hacer un mate. Agua, claro, para hacer un mate. Si querés, bueno, yo por ejemplo para la pava uso agua, yo uso todo agua del dispenser que me viene, que me traen, para todo menos para, no sé, hervir una olla, ¿me entendés? Pero para la pava, por ejemplo, claro, sí. Bueno, ¿no viste las pavas, por ejemplo, las pavas eléctricas? En el fondo, cuando le pones agua de la canilla, vas a ver que le queda como... Pareciera, boludo, que le dieron como... Es arroz eso. Claro. O calcio. Claro, sí, parece... Pero eso es todo que te viene de la canilla. Sí. O sea, vos pensás que eso te lo pudiste haber tomado, ¿me entendés? O te lo tomaste, probablemente. Claro. No es por retarte, pero... Sí. Nada, está bien. Bueno, entonces... Tratar de evitar o mejorar la calidad del agua. Igual es verdad, el agua es súper importante. Tomar agua de buena calidad es crucial y fundamental. Sí. Después, hablando de cosas que uno se mete al cuerpo, no solamente el agua, sino hay un montón de cosas a las que uno puede llegar a ser adicto, ¿no? Y que incluso uno no sabe que es adicto. Entonces, una de las recomendaciones que daba era, por ejemplo, dejar directamente la pornografía, el consumo de alcohol y drogas en general para el tema, ¿no? Porque básicamente son cosas que genera un efecto a largo plazo, independientemente del uso que se les dé. O sea, esto puede tener, digamos, consecuencias que sean duraderas, inclusive hasta el punto de comportamiento. Con respecto a lo primero, en Estados Unidos el 80% de o el 85% de los jóvenes son adictos a la pornografía, y esto es solamente los varones. Las mujeres son el 50%. Y después también con el consumo del alcohol es probablemente terrible, y con otras drogas también. Incluso, por ejemplo, te diría que las redes sociales también son un tipo de droga, porque básicamente lo que lo que logran es dosificar dopamina constantemente, y eso genera una adicción. Entonces, un buen test, que esto me lo comentaba Ian antes de empezar el episodio, es: si vos considerás que no sos adicto a algo, bueno, déjalo por 3 meses, probate a vos mismo que no sos adicto. O sea, si vos realmente podés subsistir sin eso, perfecto. Probablemente no seas, o sea, no estés afectado por eso. Si no, bueno, evidentemente hay algo que probablemente estaría bueno trabajar. Sí, una regla es eso. O sea, si no sos adicto, probalo, ¿no? Y después contanos. Si en realidad no eras adicto o no. No hace falta ni que aclares con qué, simplemente decir, no, al final no soy adicto. Pero dentro de 3 meses, mirá que me doy cuenta cuando lo subimos y el tiempo del... Sí. Y sin trampa. Sí, no queremos ponernos a explicar por qué sí, por qué no. O sea, vos ponés por qué la pornografía es dañina en YouTube, tenés toneladas de videos que te explican el daño cerebral o todo este tipo de cosas. Uno de los ejemplos es que te destruye los receptores de dopamina en el cerebro, básicamente. Sí, porque es dopamina. O sea, si querés decir, bueno, no nos hagas caso, probá 3 meses. Búscalo. Sí, buscalo, o simplemente probá 3 meses para ver si no sos adicto. Y la adicción tiene que ver con
con todo esto, la dosis de dopamina y todo este tipo de cosas. Simplemente probate. También no es como una forma de ver tu valía, ponerle, ¿no? Es como, a ver si me la aguanto. Porque o sea, no te estoy diciendo que vayas a la guerra, te estoy diciendo que Sí. que no abras una página por 3 meses. Sí. Pero bueno. Y bueno, pasamos ¿querés al siguiente? Dale. Bueno, el siguiente es consumir medios alternativos en vez de, obviamente, consumir los medios masivos, que ya sabemos lo que es puro... Es una mezcla entre clickbait y fake news con un poquito de agenda 2030. Sí. Parecen así, boludo, las noticias últimamente. Así como Sí, que te la sí. tiran como si fuera el condimento, ¿viste? Sí, ¿no viste que siempre cada tanto te tiran tipo la extraña nueva tendencia? Algo que jamás en tu vida se te ocurrió, qué sé yo, de amigos que tienen relaciones. Pero negro, ¿de qué me estás hablando? En mi vida lo escuché. Sí. La Jamás extraña nueva en tendencia. ningún grupo de amigos tuve que entre los varones Claro, haya boludo. empezado a tener relaciones entre ellos siendo amigos nomás, ¿viste? Como, Sí, si pero no pasaba era son, porque pero no son alguno era- gays. Encima te aclaran, ¿viste? Claro, pero no exacto. son gays como para masculinidad frágil. ¿Viste? Sí. Como, Sí. Siempre te tiran esas, así que sí, esto que tiene que eso ver. es un ejemplo. Después así hay un Sí, montón, sí. ¿viste? De O la de noticias los que vos decís, insectos, esto no ¿viste? pasó nunca. La de los insectos, boludo, cada tanto te aparece... o sea, vos vas a, no sé, Infobae, ponele, ¿no? Y pones insectos en el buscador y te aparecen tipo... No sé, suben uno por mes, boludo. ¿Por qué los insectos, no sé qué? La dieta nueva del futuro, ¿viste? Siempre del futuro. Te juro, ahora. Sí. O sea, es como que te la van tirando, ¿viste? Decís, ¿y esto qué onda? Entonces, Bueno, básicamente lo que apunta es, buscate otras fuentes de información. O sea, si querés seguir informándote de cosas como el clima, probablemente eso no te mientan. Ahora, para otro tipo de información, está bueno, viste, ir variando. Y justamente, esto no apunta a descreer todo lo que te digan, sino empezá a tener un criterio propio, empezá a tener una especie de filtro, ¿no? Que sea consistente con el mundo real. Y empezá a entender un poco también cómo funcionan los incentivos de estas personas para decirte o no las noticias, ¿no? Y también dentro del mismo consejo estaba aprender a leer e interpretar estudios científicos. Esto lo que apunta es empezar a desarrollarte vos tu propio sistema mediante el cual vas a filtrar la información que te llega. O sea, porque de golpe te puedes encontrar con que tenés un montón de ideas preconcebidas que no sabes de dónde las sacaste. Y evidentemente son, digamos, como microdosificadas a lo largo de mucho tiempo. Claro. si tenés una Sí. extraña nueva tendencia Si tenés una de extraña nueva comer tendencia... grillos con amigos, le pregaron las dos, ¿viste? Sí. Bueno, el tema de los estudios es muy interesante porque viste que siempre está lleno de estudios científicos que después son cualquier cosa, boludo. Por ejemplo, la Sí. otra vez hay un médico, está en YouTube, se llama Ken Berry. El tipo básicamente es carnívoro y qué sé yo. Y habla del tema, por ejemplo, uno es del tema de la sal, ¿viste? Y él mismo dice, hace un mea culpa y dice, yo mismo no, le decía a la gente, no consuma sal. Y lo que decía el tipo es, después me puse a investigar, ¿de dónde Sorongo salió esto de no consumir sal? ¿Viste? Cero sal, ¿por qué cero sal? Cuando por ejemplo tenés mamíferos que van especialmente a morder piedras, ¿viste? De sal. O sea, gastan energía, ¿me entendés? Para ir a comer sal. Y bueno, le quedé poner sal, no sé, al tomate. Bueno, lo que decía es, se puso a investigar de dónde salió esto, del tema de la sal. Y cuando arrancó, resulta, él cuenta en el episodio, es cortito, dura 10 minutos, una cosa así. Y decía que lo que se hizo fue un estudio en el que se agarró roedores y les dieron, por ejemplo, supongamos que, no sé, el hombre, ponele que promedio el hombre, estoy tirando un número al aire, come 10 kilos de sodio en su vida. Bueno, le dieron en equivalente a roedor 1000 kilos, o sea, 100 veces más de lo que vas a consumir en tu vida. Bueno, esa es la dosis que le dieron al roedor. Dijeron, la aplastaron en una bolsa de sal, ¿viste? Y le dijeron, sal mala. Uy, se murió. ¿No ves que le La subió sal la es presión? Le inyectaron sal en la sangre y decían, ¿no ves? Sal mala. Bueno, ese es el estudio, boludo. Es así de ridículo, ¿me entendés? Pero después cuando el gobierno de Estados Unidos se puso a dar recomendaciones a los ciudadanos de alimentación,
dentro del combo de el pan es la base de la alimentación, metieron el tema de no consumir sal. Sí, es cierto que hay personas que tienen la presión alta, pero eso no significa que el resto que no tiene presión alta no tiene que consumir sal, ¿me entendés? Claro, claro. O sea, es como... de hecho, la sal es necesaria, por ejemplo, para hacer sinapsis. O sea, no puedes Claro, pensar boludo. sin sal, sin sodio. O sea, Sí, bueno, es lo así de necesitas. ridículo. Es, por ejemplo, uno de estos estudios, ¿me entendés? Sobre todo los de roedores son tipo, dale. Por ejemplo, hay uno que agarran y ponen, viste, te hacen como una comparativa entre, creo que es dieta vegetariana y gente que come carne, viste. Entonces, al momento de alimentar a la gente que come carne, por ejemplo, le dan una pizza de pepperoni y eso cuenta como carne, porque tiene carne, dale. No sea ridículo, hijo. Es Claro, boludo. 97% harina, ¿viste? Y porque tiene... Claro, boludo. Es como que agarraron, no sé, una dona, boludo. Le pusieron 1 gramo de carne, le echaron azúcar y te dijeron, tomá, esto es carne. Sí, sí, sí. No, negro, eso no es carne. No me chores. Bueno, eso también, digamos, te sirve para... Por ejemplo, si vos tenés el día de mañana interés por saber de dónde sale toda esta información, ok, puedes ir a la fuente, porque si no, básicamente, ¿qué haces? Agarras los medios masivos que dicen, hay un nuevo estudio de tal, ok, me creo lo que dice el medio masivo, lo que reporta, ni siquiera leo el estudio, entonces no sé exactamente ni siquiera si tiene sentido. A ver, muchos estudios que salen, la verdad es que son malísimos y están recontra subsidiados porque los hacen, Sí, digamos, universidades estatales de no sé dónde que reciben subsidios y los tipos tienen que sacar estudio de lo que sea, ¿viste? Para poder seguir cobrando el subsidio, digamos, de científico. Si vos, por ejemplo, te pones a ver los que saca el CONICET, los estudios del CONICET sociológicos son... claro, boludo. Es un desastre. O sea, ni siquiera los voy a mencionar. Búsquenlos y Sí. fíjense, o sea... y esos son después los estudios que se citan en los medios masivos para justificar por qué ahora, por ejemplo, no sé, no puedes ir más en coche al trabajo y tenés que usar sí o sí la bicicleta, ¿viste? Ese tipo de cosas. Por Y ejemplo, como un poco también, esto tiene que ver todo con lo mismo, forma un criterio. O sea, es muy importante formar un criterio crítico. O sea, un filtro, una forma de permear la información que te llega y darte cuenta, ok, en este momento me están queriendo meter esto. Y es horrible, ¿no? Pero por otro lado es bastante... Pues por lo menos a mí me pasa, no sé, Ian, si a vos te ha pasado esto, pero a mí me pasa que de las películas nuevas que salen ahora, casi son no disfruto basofia. ninguna. No, No, no es que tremendo. son una basofia, son buenas. Pero yo la estoy mirando capaz que con otras personas, yo estoy sufriendo porque digo, esto es un desastre, o sea, esto es agenda, ¿viste? Sí. Y miro al lado mío y la están pasando re bien. Y es como, está bien, es un poco la paradoja de ignorante feliz, ¿viste? Versus la persona Sí. que no ignora y... El Yo gordo creo que de puede Wally, tener un poco ¿viste? las dos. Que le cambian el Claro, color de la sí. remera y festeja. ¡Vamos! Exactamente. Se la como- cambian de azul a rojo y todos festejan, ¿viste? Sí, sí. Sí, no. Bueno, por ejemplo, otro de los estudios, así mamarrachos si quieren. Yo cuando empecé a investigar el tema de la carne, después empecé a investigar porque hay un científico de Harvard que se llama David Sinclair. Habla mucho del tema del fasting y todo eso, que también lo recomendamos. Yo hago fasting hace más de año y medio, prácticamente. O 2 años ya, porque dentro de unos meses. Y bueno, él es como el erudito en ese tema, ¿viste? Fue como el que dio vuelta a la tendencia. Hasta hace tiempo era como fasting, pero te querés morir de hambre. Y el chabón, nada, te mostró que no está mal hacer un poco de autofagia, ¿no? Y bueno, uno de los argumentos... El chabón, ¿sabes qué tiene? El problema es que es demócrata, medio perfil, ¿viste? Es como que... sigue un poco la corriente, ¿viste? Es como tiene su Sí, tema sí. en la que la tiene atada, pero después sigue la corriente. Y es tipo, buah. Entonces, yo escuché una entrevista, si no me equivoco es la que tiene con Lex Friedman, en la que él decía, le preguntan por el tema de la carne, o era la de Joe Rogan, no me acuerdo, y le preguntan por el tema de la carne. El chabón dice como que él, primero siempre se basa en estudios científicos, pero después te dice que tiene la sensación, ¿cómo sensación? Tiene la sensación de que comer carne te acelera el proceso de envejecimiento. El chabón tiene como esto de quiere vivir más y mejor los últimos años, ¿viste? No es singularista, pero quiere vivir más y mejor los últimos años. De ahí viene el tema del fasting y bla bla. Como quiere revertir la vejez, ponele. Cuando en sus días más enfiestados quiere revertir la vejez. Y entonces, cuando escuché la sensación, dije, dale, negro, ¿cómo la sensación? Siempre
pones un estudio científico, es como Bastos, ¿viste? Te saco un estudio científico, te lo tira en la cabeza y de repente me decís la sensación, dale, ¿qué sensación? Entonces me puse a investigar y empecé a ver el tema de las Blue Zones, probablemente algunos los han escuchado. Son como zonas azules del planeta, en las cuales básicamente tenés una proporción más grande de gente centenaria, gente que vive más de 100 años, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron varios libros sobre esto. Encima cuando te pones a ver los que financian los libros es tipo Greenpeace financió, son cosas así. Y tipo ese tipo de... Bill and Melinda Gates financió el libro de las Blue Zones. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ¿qué es lo que te dicen todos estos libros? Te dicen que tenés que comer, que la dieta de los centenarios, o de los lugares que tienen más proporción de centenarios, son 95% plantas, 5% carne. ¿Viste? Vos decís, qué raro, ¿no? Entonces, si te quedás ahí, es tipo, bueno, te comiste el discurso, te haces vegetariano. Si querés vivir más y mejor y qué sé yo. Pero cuando te pones a investigar un poquito más, yo dije, esto me huele un poquitín rarín, ¿no? Entonces me puse a investigar un poco más y lo que encontré es que básicamente estos tipos lo que hacen es, primero, las muestras, o sea, las Blue Zones, eligieron algunas, no todas las Blue Zones del planeta. Agarraron tipo el top 5 que menos carne come, para arrancar, porque hay un montón de lugares en Gales, en Inglaterra, Hong Kong, boludo, es el lugar del planeta que promedio Japón. más vive la gente y más carne se come. O sea, tenés literalmente las dos cosas, donde más carne se come y donde más vive la gente, Hong Kong. Y es tipo, dale, negro, me la estás tapando esa. Claro, y además, bueno, ni hablar de que no tienen en cuenta probablemente la genética y todo tipo de cosas, ¿no? O el estilo de vida. Ellos te lo venden como es un combo, ¿viste? El estilo de vida y qué sé yo. Lo cual tiene sentido, pero le dan bastante bola a la alimentación. Es como, lo que te quieren vender es una dieta, en el fondo, ¿viste? Bueno, resulta primero que no tomaron los lugares donde más carne se come. Tomaron los lugares solamente donde menos carne se come. Y encima, por ejemplo, uno de estos estudios, que es el de la dieta de Okinawa, ellos lo que dicen, mirá cómo te mienten. Es una cosa, viste, te pones a leer los detalles y ahí es donde te cagan. Y lo que decían es, la dieta de Okinawa es vegetariana, o más vegetariana que carnívora, viste. Entonces, todos los centenarios... entonces la dieta que te recomendamos es la de Okinawa, ¿no? Pero ahora, esto lo dice literalmente en uno de estos estudios. Lo que dice es, cuando se pusieron a investigar los centenarios, ninguno era vegetariano. O sea, lo que te dicen ellos es, esta es la dieta de la zona donde viven muchos centenarios. Encima Okinawa, como si fuesen 2 cuadras, no Okinawa. Te pone, esta es la dieta de la zona donde vive más gente centenaria. Pero cuando te fijas, la dieta de los centenarios tienen la dieta de la posguerra. Entonces no son ninguno vegetariano, boludo. ¿Me entendés? Me estás diciendo, me estás mintiendo. Eso es lo que me estás haciendo. Bueno, esto es lo que te hacen con los estudios, boludo. Siempre te hacen maniobrar con los roedores, ¿no? Es tremendo. No, bueno, este tipo de cosas, loco. Claro. Eso ya lo de los roedores era alevoso. Pero esto también, digamos, es tan sutil, ¿no? Y pasa. O sea, sí. ¿quién lo va a chequear? Nadie lo chequea. No. Si no te pones a investigar un poquitín más, decís, güey, ya fue. Claro, te lo chequea otro. Y acá está un poco también lo de, ok, tengamos un abanico amplio de opciones a las cuales recurrir cuando necesitemos obtener información acerca de cualquier tema. Porque no depende solamente de que una persona, un grupo de personas seleccionados por nadie, básicamente, son los canales de aire, nos tiren la información que nosotros necesitamos, ¿viste? Es como, ok, también tengamos diversificado también la fuente de información en ese sentido. Sí. Un poco es a lo que apunta. Entonces, volvemos un poco, consumir medios alternativos y objetivos y aprender a interpretar y leer estudios científicos dentro de lo posible. O sea, nadie te pide que te conviertas en un biólogo para leer un estudio sobre cómo funciona. Pero, a ver, podés tratar de formarte en ciertas cosas como para que te digan, o para tener las bases, ¿no? Que te permitan filtrar la información. Después, la siguiente recomendación de esta lista es aprender una nueva habilidad dura por semana o por mes. Al menos, digamos, tratar de siempre estar aprendiendo cosas nuevas que sean útiles y que te puedan servir en una situación en la cual, digamos, puedas llegar a necesitar de esas habilidades. Por ejemplo, ¿sabes cómo se hace la mermelada? ¿O sabes cómo se conserva la carne si no tenés heladera? ¿O sabes, por ejemplo, cuánto te pueden durar los huevos en salmuera? O sea, hay un montón de estrategias de conservación, ¿no?
que simplemente no se aplican y que justamente tampoco están pensadas para la vida moderna de hoy. O sea, mejor si no sabes hacer estas cosas porque vas a recurrir más a consumir impulsivamente, vas a ir más al supermercado, por ejemplo, vas a depender más de lo que te sirven o lo que te permiten comer. Sí, ¿sabes lo que justo se me vino a la cabeza? Es que lo que estamos diciendo no es que está mal la especialización, la división del trabajo y todo este tipo de cosas. Lo que estamos diciendo es... No, jamás. Eso claro, no lo estamos diciendo. Se entiende, no estamos diciendo que te vuelvas no es que no está mal, sino que es lo ideal. Exactamente. Obviamente es lo que te lleva al mercado. El problema es que acá tenés al Estado dando incentivos que no son los correctos. Entonces tenés un montón de industrias o empresas que están, si querés, manchadas o mal incentivadas, ¿no? Es como dirigidas de la forma errónea por el Estado. Entonces eso lo que te hace es que en algún punto, o sea, tengas que aprender un par de cosas que no sabés, ¿me entendés? O sea, que ser autodidacta en algunas cosas o autosuficiente, ponele, en algún tipo de cosas. O aprender un par de cosas que capaz no necesitabas, pero que, no sé, tus abuelos sí, ¿me entendés? Muchas veces son ese tipo de cosas que se perdieron, ¿no? O sea, que probablemente tus abuelos lo sabían, tu viejo capaz medio lo sabía o no le dio tanta bola a tu y a vos nunca te lo pasaron. Pero todo este tipo de cosas, sobre todo en el campo, son cosas que se saben. Sí. Después, básicamente, la siguiente me gusta mucho, porque es muy humana, y dice, decile a alguien que lo querés, les ayuda a los dos. Y esto tiene que ver con trazar lazos y trazar relaciones que sean durables, que sean sinceras, donde haya un respeto mutuo y que sean personas en las cuales vos podés confiar. ¿Y quién puedes confiar? Bueno, Estefan Molineux dice que las personas que puedes confiar son las personas que tienen sistemas de valores sostenibles, no moldeables en el tiempo. Es decir, las personas a las cuales vos podés predecir cuál va a ser su comportamiento dadas unas determinadas circunstancias. Y esto lo puedes hacer conociendo qué sistema de valores siguen. O sea, si son relativistas, ¿no? Lo más probable es que el día de mañana puedan cambiar o se puedan justificar a sí mismos un cambio de comportamiento frente a vos, ¿no? En el cual ellos no son los malos, porque simplemente cambian la forma en la que piensan. Sin embargo, una persona que tiene una base para un sistema de valores que sea un poco más durable en el tiempo, que sea al contrario absoluto, bueno, esa es una persona en la cual vos podés confiar porque sabés cómo se va a comportar, o por lo menos sabés que si, digamos, se comporta de forma contraria a ese sistema, va a sentir algún tipo de remordimiento o culpa por lo que hizo. Entonces, ese tipo de personas son confiables y son las personas que vos querés conseguir, ¿no? Y cerca de las cuales vos querés estar. No querés estar moviéndote con personas que hoy en día están en contra de una cosa, mañana están a favor de eso mismo, o al revés, que están hoy a favor de algo y que mañana le cambian el discurso, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día te van a decir, ok, somos veganos, no comemos productos animales. Pero el día de mañana, las mismas personas te van a decir, hay que comer grillos. Y los grillos son animales. Pero van a decir que hay que comer grillos porque el mundo tiene que funcionar a base de grillos. Es un ejemplo, ¿no? Pero son más feos. Ahí ya tenés un cambio y una contradicción. Y esto estamos hablando de una contradicción pequeña. Hay gente que hace esto con vidas humanas. O sea, es tremendo. Y vos justamente querés encontrar y querer a las personas que tienen sistemas de valores que son sostenibles en el tiempo, que son fuertes, que son absolutos, que no tienen, digamos, huecos, o que si los tienen, de alguna manera pueden encontrar una solución consistente. Sí. Esta es la respuesta que daría Molineux, ponele a... Qué grande Estefan, como lo quiero. Sí, qué grande Estefan, definitivamente. Miren lo que está, la verdad que es un tipo que vale la pena, sobre todo en todo lo que es familia y todo ese tipo de temas, la tiene atada. Vale, sí, y relaciones humanas también. Sí, la verdad que es un genio. Bueno, el siguiente dice aprender del pasado, leer libros antiguos. Yo creo que acá Leo ya se debe estar tentando, pero porque siempre le menciono, hay un libro que ¿viste esos libros re pedorros, gomas, feministas que te los venden en las farmacias? ¿Viste? Sí. Que se llama, o sea, putita y golosa. Y te pone el tipo a una mina, como la lengua de una mina con un chupetín rojo. Y tipo, sí. Es como, esa es la literatura moderna, ¿viste? Sí, re como... ¿Cómo pasamos de Dickens a esto, no? Es como tremendo. De Cervantes a putita y golosa. De Cervantes a putita y golosa. Qué hijo de... Ok, esa es la literatura. O sea, no solamente la gente no lee, sino que cuando lee eso. Sí.
Sí, o te ponen libros, tenés Putita y Golosa y tenés libros transhumanistas tipo, ¿cómo es? Homo, el de Harari, Homo no sé cuánto. No lo conozco. Bueno, es un tipo que lo escuchás y decís, es como medio como el gurú de los 20, 30añeros, ¿viste? No, es tremendo. Entonces, lo que dice básicamente es, y tiene sentido, y sabes que hasta te aplica a las películas también, porque es como las películas no son medio basofia, muchísimas. O por lo menos el contenido, más allá de sí, los efectos especiales y qué sé yo, el mensaje que te están transmitiendo es malísimo. Pésimo, de verdad. Sí. Siquiera, o sea, por ejemplo, hasta ni siquiera los superhéroes, todo es chiste, joda, ¿viste? Todo es como, era joda al final. Es como, qué sé yo, es como que Superman hace algo y de repente dice, igual no, y se ríe, ¿viste? Es como que no, como que nunca se puede terminar de ser, como que no es un absoluto, ¿viste? Muchos de los superhéroes, por ejemplo. Es como Thor por alguna razón tiene que terminar siendo gordo y que no hace nada, ¿me entendés? O sea, ¿por qué no puede haber un fucking superhéroe que sea valiente y consistente? ¿Me entiendes? ¿Por qué siempre Exactamente, tienen no, eso es que justamente no existe. Y claro. todo, a ver, lo que te muestran directamente es, todo puede modificarse, o sea, todas las personas tienen un lado bueno y un lado malo. Pero justamente lo que vos querés ver en un superhéroe es una persona que es claro. o sea, que no existe, ¿verdad? Ya sabemos que no existe alguien que sea perfecto, ¿no? Pero por lo menos que sea por lo menos sabemos gente consistentemente virtuoso. Consistentemente virtuoso. Claro, exactamente. Sí, eso se ve mucho en las de superhéroes. Son todo chistes, joda. Sí, pero el desarrollar el hábito de la lectura, sobre todo incentivárselos a tus hijos. Y la mejor forma de incentivarle a tus hijos que lean es que ellos te vean a vos leyendo. Sí. O sea, si te ven a vos leyendo, porque básicamente copian. Entonces, si te ven que vos lees, ellos van a querer leer. Y si vos tenés momentos en los cuales lees con ellos, van a crecer sabiendo que la lectura es algo bueno y es algo que inconscientemente van a buscar, porque básicamente lo van a relacionar con la protección de los padres. Sí, en vez de enchufarle la tablet a tu pibe, ¿por qué no le lees un poco? Exactamente. Ya sé que es más difícil, pero a largo plazo vas a tener un pibe el día de mañana que te quiera cuidar cuando seas viejo. No alguien que te quiera tirar a un asilo que diga, che, pero yo ya estoy pagando impuestos para que te den la jubilación a vos. Es como... Sí. O sea, no quiero sonar como... literalmente. Sí, no es que quiero sonar tipo como mi abuelo, no. Yo iba al colegio y tenía que caminar 36 kilómetros y 5 a caballo y nadar 10 cuadras. Pero, negro, yo a mí no tenía la tablet mientras cenaba. O sea, si me aburría en la cena, ¿me entendés? ¿Por qué no te puedes aburrir un rato? Sí. Y está bien aprender a aburrirse también, ¿eh? Como claro. Enseñarle a tus hijos a que se aburran, porque cuando vos sos grande, te aburrís todo el tiempo. De hecho, lo que pasa es que hoy en día la gente está totalmente desacostumbrada a aburrirse. Entonces, los ves que están todo el tiempo buscando hacer algo, o se ponen ansiosos, son nerviosos y generan justamente la ansiedad que tanto llaman. La dopamina. Es claro, un shot de dopamina, no tenés 2 segundos de dopamina y es un desastre. Es como, wow. Sigamos porque ahora sí vamos a empezar a ponernos en viejos. Solamente con otras palabras, pero igual. Esta está buena, es interesante. Es conducir un vehículo antiguo sin muchos aparatos electrónicos. Básicamente, una de las cosas que ya se está proponiendo, y esto es una ley que va a salir en, no sé si en Florida o en algunos lugares de Estados Unidos, me parece bien como traerlo al programa porque es algo que obviamente tiene que ver con la tecnología, está vinculado. Quieren poner que los autos, no sé si esto también está en Europa, que los autos puedan ser apagados a control remoto, o sea que tengan básicamente como una especie de componente electrónico interno, ¿no? Exactamente. Es un kill switch o es un apagado a distancia que solamente lo van a tener supuestamente las fuerzas de seguridad, ¿no? Y que lo van a usar, por ejemplo, en una persecución te pueden apagar el auto, ¿no? Entonces, no, solamente va a ser para situaciones muy necesarias. Claro. Sí. Es como cuando espiamos a todos por solamente alguno es terrorista, ¿viste? Claro. Espiamos a las 8.000 millones de personas, pero por sí. Por la duda. Y en Canadá solamente lo van a hacer contra terroristas. Y por ejemplo, ya en Canadá cambió la definición de terrorista a cualquiera que dude de la autoridad del Estado. Es como, eso es un terrorista en Canadá, literalmente. O sea, seríamos todos terroristas en Canadá. Pero bueno, tremendo. Básicamente, si vos tenés un auto viejo, te voy a contar un secreto, es inmune a esto. Es como, no vas a tener un kill switch que te puedan apagar a distancia. Sí, no, lo del kill switch es tremendo. Inclusive nos contaron el otro día que viene con la Infrastructure Bid de
de Biden. Viste que Biden tiró un megaproyecto, creo que son 207 mil millones de dólares, o billions en inglés, de financiamiento para transición verde y bla, bla, bla. Bueno, parece que dentro del proyecto tiene esto de que a partir del 2025 todos los autos que se producen en Estados Unidos van a tener este kill switch. O sea, te van a poder apagar el auto a distancia, ¿me entendés? Tipo, no lo vas a poder usar porque imagínate esto, es como para que para hacerte una cuarentena perfecta, ¿viste? Pues ni siquiera puedes arrancar el auto. Sí, no vas a poder ni salir. Encima de Estados Unidos, que viste, viven todos a 200 kilómetros de donde laburan, tienen que usar el auto para ir al supermercado. Como, sí, que no puedes usar otra cosa que no sea un auto. Exactamente. Sí. Dicho sea de paso, también es mucho más fácil arreglar un auto que no depende de una empresa ultra especializada que tiene los electrónicos o los componentes específicos para tu dispositivo. O sea, vas a poder ir a un mecánico que te lo arregle o saber manejarlo vos. O sea, esto también tiene que ver un poco con las habilidades que puedes aprender, ¿no? Puedes aprender a arreglar autos. Yo, por ejemplo, no sé, no tengo casi nada de idea de mecánica, pero probablemente sea mucho más fácil, si necesito el día de mañana, aprender cómo funciona un auto analógico que un auto electrónico. Sí, olvídate. Porque aparte el auto electrónico tiene software, o sea, además de saber qué hace el motor, tenés que aprender el software que sorongo tiene. Y encima el seguro es código cerrado, o sea. Obviamente. Yo no escuché de software de auto que sea en código abierto. Bueno, seguimos con el próximo punto y este es fundamental y tiene que ver, ya si se quiere, casi que en su totalidad con lo que es el programa. Aparentemente es como hay una tendencia de las sociedades a destruirse, ¿no? Cuando aparece el Estado. Y básicamente una de las cuestiones que nosotros queremos proponerle a la gente que nos escucha es que rechace, se anime a rechazar cualquier mecanismo de identificación que de alguna manera u otra requiere una pérdida de soberanía sobre el cuerpo de ese individuo, ¿no? También, obviamente, los pasaportes o tarjetas de CO2 y cualquier tipo de identificación. Y obviamente, y esto es fundamental, las monedas digitales de Banco Central. O sea, es una situación terrible, ¿no? Tener que llegar a ese punto, pero eventualmente vamos a llegar. ¿Por qué no antes del año 2030? Entonces, estaría muy bueno que la gente tome noción de lo que esto implica, ¿no? Que salga un poco de la comodidad de, ok, está buenísimo pagar con moneda electrónica hoy en día, ¿viste? Es como, ¿por qué me molestaría hacerlo de acá a 10 años, por ejemplo? Pero lo que tiene es que justamente una moneda digital de Banco Central es mucho peor que lo que tenemos como dinero fiat. Entonces, no. Obviamente también todas estas otras restricciones que se van impulsando y que incluso aunque quizás la política no sea necesariamente la mejor forma, sí a veces es una manera de parar cosas que son una locura, como por ejemplo este tipo de identificación o pasaporte de CO2, ¿no? Que tienen que ver con cuánto consumís o cuánto emitís vos según un número completamente arbitrario que supuestamente es tu huella de carbono, ¿viste? Como... Che, escuchame, pero es re linda la aplicación que me dice mi huella de carbono, cuánto consumo. ¿No viste? Tiene un re... Sí, tiene un re front. ¿De verdad, boludo? Sí. Boludo, pará, ya me la bajo. Bájatela. Te paso mi código de referido. Me dan un par de créditos de carbono más. Sí. Sí, esto es algo, viste, que lo vienen con ganas de quererlo meter hace rato. Sí. Nosotros ya tocamos el tema de nuevo de la CBDC en el episodio número 36. También hay otro episodio que se llama Moneda Digital es un caballo de Troya para la CBDC, que es un episodio anterior, no recuerdo ahora exactamente cómo es el número, pero también lo mencionamos dentro del podcast. Básicamente sí, es todo lo que tiene que ver con romper esta idea de que vos seas el dueño último de tu dinero y no el Banco Central, por ejemplo, o no el Estado. Sí, después tenemos otro episodio hablando del tema de la sistemas de identificación en la blockchain autosoberano del gobierno y todo ese tipo de cosas que se había lanzado acá, justo cuando lo habían lanzado acá en Buenos Aires. Todavía no lo terminaron de lanzar oficialmente, pero tengo entendido que no están muy lejos la cosa. Por lo que vi en la última Ethereum Conference acá, porque parece que, no sé por qué, pero las presentan en Ethereum por alguna razón. Sí. No sé por qué justamente Ethereum, ¿viste? Como, yo pensaba que era descentralizado, ¿no? Y en la BitConf también. En la BitConf también estuvo. En la BitConf. Sí, ahí habla. Wow, qué loco. En la BitConf de BTC, ¿no? Sí, la que está sponsoreada por Mastercard. Sí. Está Mario Pergolini. Sí, seguro que está todo bien.
Dios mío. Wow. No, pero bueno, ya eso te tiene que dar una idea. O sea, si no me vas a creer cuando te decimos, ok, aprende a filtrar un poco, tener un poco de criterio, fíjate quién está financiando por lo menos, no sé, los medios de los que consumís o las noticias que te alimentan, básicamente. Claro, Como, sí. si ya por lo menos decís, ok, era por esto, ¿viste? Como está todo conectado. Sí. No, tremendo. Siguiente. Bueno, o sea, nosotros cuando hablamos de todos estos puntos, básicamente, o sea, se entienden que ni siquiera nosotros cumplimos todos los puntos. O sea, hay un montón de puntos que no hacemos. Pero bueno, como siempre hablamos, la vida es dinámica, no es estática, ¿no? Es más Sí. video que una Yo tengo foto. que admitir O sea, que acabo de terminar de leer esta semana Putita Golosa y la verdad que... ¿te gustó? ¿Lo gozaste? Muy bueno, muy bueno. Es como que uno va evolucionando, si se quiere, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que obviamente no, capaz no lo puedes hacer ahora. También depende de tu edad, dónde vivís, un montón de cosas. Por ejemplo, el siguiente es sea autosuficiente en cuanto a agua, comida y electricidad. A ver, si vives en un departamento, dos ambientes en la ciudad, la verdad que la independencia del agua es un poquito difícil. O sea, lo máximo que podés comprarte es un purificador de agua y no sé, ya está. Capaz si tenés una casa, no sé, medio complicado eso. O ponerle la comida, la electricidad. Si tenés una casa, capaz ponele, podés llegar a ponerte, pero... en el campo capaz es más fácil. Si tenés una bomba de agua, que es muy normal, tipo bombear agua en el campo. Bueno, esa ya la tenés, por ejemplo. Pero bueno, o sea, son cosas que no... depende mucho del contexto. La tendencia es, bueno, tratemos de no depender tanto de... O sea, que no tener un kill switch en cada cosa de nuestra vida, ¿me entiendes? En cada aspecto de nuestra vida, un botoncito que te pueden apagar. Eso sería como... ¿no? Sí, porque cuando seas una Tratar persona de complicarle te lo la van cosa. a pagar, o sea, lo van a hacer. Claro, tratar de complicarles un poquito la cosa, por lo menos. Por ejemplo, el siguiente, lo que dice es, sé dueño de tu tierra y cultívala. Obviamente, eso te sirve si tenés propiedad privada, ¿no? Por ejemplo, creo que también era Stefan Molineux, en un podcast, un episodio de esos que hace él, habla del tema de vivir en la ciudad. Es como una desventaja porque, o sea, si querés que haya una catástrofe, puede pasar una catástrofe, vivir en la ciudad es como... Es a donde van a ir los zombies, ¿me entendés? Tipo, la gente va a ir a las ciudades. O hay más gente en la ciudad, ¿no? Entonces tenés una desventaja que no la tenés en el campo, ¿no? Si vives en el campo. Sobre todo si ya tenés... Porque en algún momento debes conocer tu terreno de pie a pa y sabes cómo defenderlo, más o menos, ¿no? O sea, entendés esa parte. Y obviamente que tener tu propio terreno te sirve para eso. Yo creo que es interesante ese punto. Pero bueno, va también por ahí. Depende de la edad que tenés, el momento de tu vida. Hay un montón de cosas. Por eso también son tantos puntos, ¿no? Porque es como, bueno, trata de mejorar en los que puedas. Tampoco hace falta que los hagas todos juntos. Lo que te decimos es, no comas snacks de grillos mientras leche artificial, ¿me entendés? Sí. Y escuchás Y las Radio hamburguesas Davos. que no son de carne, ¿viste? Como Claro. O sea, tratá de no ser eso, hijo. carne sintética. Claro, ¿me entendés? Bueno, y el siguiente y último, porque... Bueno, vamos a hacer dos partes porque eran un montón y si la seguíamos la verdad que iba a terminar en 2 horas esto. Sí, igual, ojo, me gustaría cerrar con esto y después arrancar Sí. fuerte en el próximo episodio con este tema también, o sea. Porque Sí, probablemente sí. no digamos todo. Sí, Este último tema es obvio. clave. Sí, O sea, bueno, casi este que último lo que tema necesitas para tenemos todo un lo otro, episodio. básicamente. Sí, este último tema tenemos un episodio inclusive. Que habla del tema de prepararte para protegerte y proteger tu propiedad. Lo cual es... Sí, esto yo te diría que aplica prácticamente a donde vivas, ¿no? Obviamente hay países que es más complicado, no te digo que tengas una Glock si vivís en Japón, porque probablemente vayas en cana, pero pero bueno, se trata un poco de protegerte, ¿no? O sea, por defender, no depender del gobierno en todo, que es un poco lo que buscan, ¿no? Es como remar contra la corriente de todo esto. Sí, definitivamente. Y de hecho hay lugares, por ejemplo, donde está mucho más restringido el derecho a la defensa o de la autodefensa, a la defensa personal o incluso a la defensa de la familia. Bueno, mi recomendación dentro de lo posible es, bueno, ver cuánto de eso
O sea, qué tanto eso te ata al lugar en lo que estás y moverte a un lugar donde seas más libre, básicamente, donde puedas hacer uso de ese derecho sin tantas restricciones, porque justamente es un poco también lo que... Es casi que el primer derecho que te sacan, ¿no? Si uno revisa las definiciones de Estado, hay una que es el monopolio del uso de la violencia, que es la que da Weber. Pero hay otra que incluso me gustó más, que la descubrí hace poco, que es la que da Hoppe, que es el monopolio de la producción de la defensa en un territorio determinado. Eso es como la definición de Estado, ¿no? Para Hoppe. Y justamente el monopolio de la producción de la defensa implica que vos tampoco tenés derecho a defenderte, o que tu derecho de defenderte está sujeto a condiciones que son impuestas por un ente que te dice qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer dentro de tu propiedad y cómo puedes defenderla o no. Que en definitiva también, como el Estado se cree dueño de tu propiedad en última instancia, tampoco tiene, o sea, tiene sentido que ellos te digan muchas veces, ok, esto no lo puedes defender, porque no consideran que sea tuyo, sino de ellos. Y justamente que sea tuyo, y ellos sí lo consideran de esa manera, ¿por qué querrían que lo defiendas? O sea, justamente les convendría que vos dependieras de ellos para proveer esa defensa. Entonces, tenés no solamente, digamos, la defensa práctica, que sería el sistema de policía, sino también incluso estructuras un poco más armadas que tienen los gobiernos. Pero a lo largo de la historia, la forma más eficiente de defensa de todos los territorios ha sido la defensa individual por familia, básicamente, donde cada familia que es dueña de su territorio tiene la forma de defenderse y es un conocimiento que se pasa de generación en generación y que se entiende como crucial para la permanencia y remanencia de esa sociedad, ¿no? Y donde las sociedades muchas veces llegan a ser extremadamente pacíficas, como ha habido casos en la historia donde esto se ha comprobado. Entonces, le recomendamos a la gente que nos escucha, que investigue este tema, porque es muy interesante. Si por ahí tiene alguna idea preconcebida al respecto, entendemos que puede existir, que no, investigue, forme un criterio un poco más abierto, y que investigue la posibilidad de decir, ok, sí, las personas deben tener derecho a la defensa, porque consideramos que es importante, ¿no? Así como también es importante que las personas puedan comerciar libremente, bueno, que se puedan defender de las agresiones. Y que obviamente puedan defender su vida, su propiedad, sus familias. Sí, sí, totalmente. Bueno, tenemos un podcast sobre esto. Creo que se llama Bitcoin Cash como un arma contra el Estado o algo así. Exactamente. Debe haber sido en los 30, ¿no? Exactamente. Creo que sí. Sí. Así que, bueno, chicos, la verdad que esperemos que les haya gustado esta parte 1. Al final quedó así, parte 1. Y nos vemos el viernes que viene con la parte 2, que tenemos un par de puntos más. Les recordamos, el tono del podcast no es te la vengo a contar, o así la tenés que vivir, o te vengo a hacer de planificador central. Son como puntos que tal vez a veces, inclusive a algunos te puede pasar que digas, che, no me había dado cuenta, ¿me entendés? Y es tipo, ok, tiene sentido. Pero bueno, son un montón de temas y un montón de cosas. No es para atolondrarse. Probablemente algunos sean más cruciales que otros. Pero bueno, la verdad que esperemos que les haya gustado. Muchas gracias, Leo, aquí presente. Muchas gracias a vos, querido. Leo Fans Club Pasión. Así que bueno, saben que nos pueden escuchar en YouTube, Odyssey, Podcast siempre presente, Anchor, Google Podcast, Spotify. Algún día tenemos que hacer una lista, porque no puede ser que siempre esté acordándomela en ese momento. Sí, definitivamente. Tenemos que anotarlo y dejarlo en las notas fijas del podcast, porque porque igual, obviamente todo lo que nosotros mencionamos está abajo en la descripción. Sí. Pueden seguir también por Twitter, Telegram y memo.cash, que es la red privilegiada para comunicarse a través de Bitcoin Cash y utilizarlo obviamente como un sistema anti-censura. Y si les quieren saber más, obviamente pueden ir al podcast que tenemos grabado al respecto. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. La verdad que no teníamos pensado hacer un podcast XL, pero bueno, así que ya para el próximo viernes vamos a estar con la parte número 2, que todavía nos quedaron cosas para comentar. Y obviamente quedamos al tanto de los comentarios que nos quieran hacer llegar por cualquiera de los medios en los cuales nos encontramos. Así que, bueno, eso ha sido todo por el momento. Así que hasta luego, chicos. Nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Chau, chau.